Desenvolvimiento económico de Mesopotamia. El Código Hammurabi, compilado alrededor del año 2000 a.C., y otras fuentes importantes nos permiten reconstruir hasta cierto punto la vida económica de Babilonia. Pocas fases de la actividad económica quedan sin tratar en dicho código, que refleja muy adecuadamente el desenvolvimiento económico de la región. Aunque hubo un primitivo progreso del comercio y de la industria, la Babilonia de la época de Hammurabi sigue siendo todavía principalmente agrícola. Además de los granos corrientes, se cosechaban con mucho éxito grandes cantidades de dátiles. Hay pruebas además de una mejora general en el instrumental agrícola. Un sello que afortunadamente ha llegado a nuestro poder indica que ya había sido inventado la rudimentaria combinación del arado y la sembradora. El conjunto de canales que formaban su sistema de reirrigación parece proceder del año 3000 a.C. Se concedía gran importancia a los proyectos para mejorar dichos sistemas, de los cuales dependía la fertilidad del país. Todo el sistema estaba vigilado y controlado por el Estado. Mucho tiempo antes del año 3000 a.C., los habitantes de Mesopotamia habían logrado domesticar la vaca y la oveja. Las industrias ganaderas ocupaban gran parte de la población, aunque no tan minuciosamente como en Egipto. La labranza de la tierra, la siembra, la recolección y otras actividades agrícolas estaban reguladas por el Estado. El gobierno fijaba todas las rentas, ayudaba a los labradores y legislaba sobre las hipotecas y otras materias semejantes. El labrador que dejaba de cultivar su campo podía ser castigado por negligencia de acuerdo con dicho código. El trabajo libre predominaba en la agricultura de Babilonia. El grado a que había llegado la industria manufacturera en una fecha muy primitiva nos viene indicado por el antiguo documento sumerio del siglo XXVII a.C., que enumera como existentes entonces los siguientes oficios: tejedores, bataneros, tintoreros, alfareros, ceramistas, carpinteros, constructores de barcos, orífices, joyeros, escultores, grabadores en madera y marfil. Los templos fueron los centros principales de la actividad industrial. Los talleres centrales de los mismos tomaron a menudo el aspecto de fábricas en embrión. Los artesanos trabajaban en ella diariamente. A veces la lana era vendida a dichos artesanos para que fuera trabajada por ellos. En otros casos se asignaba el trabajo y se suministraban las materias primas correspondientes a los que habían de trabajarlas en sus propias casas. Esto representa una forma primitiva del sistema del trabajo a domicilio que encontraremos en Europa muchos siglos después. Es evidente que una parte del trabajo industrial de Babilonia se hacía mediante el pago de un salario, y es posible que dicha forma de remuneración fuese corriente entre los artesanos libres. Además de las clases artesanas libres, había otros muchos de condición servil o semiservil. Otros oficios incluidos en el Código de Hammurabi son sastres, trabajadores en metal, cirujanos y cerveceros. Las artes manuales adquirieron muy pronto alto grado de perfección técnica. Hace 4000 años se fabricaban ya vasos de metal bellamente decorados y excelentes tejidos. Como las exportaciones más importantes indican, las industrias principales estaban concentradas alrededor de las de bronce, de las que preparaban las pieles y cueros finos, y de las que producían tejidos de lana, a menudo teñidos en múltiples colores. La esclavitud parece que predominaba en la casa real y en los templos. Las personas ricas rara vez llegaban a poseer 10 esclavos. Existía una forma primitiva de sistema de aprendizaje, lo cual sugiere que sin duda hubo alguna especie de organización artesanal. Una relación definida entre los oficios y la administración urbana no desemejante a la de la Edad Media.
también es fácil de adivinar. La participación en los negocios era cosa corriente y la responsabilidad de los participantes estaba claramente definida. Los artesanos por regla general vivían en barrios especiales. Las recompensas a los trabajadores estaban especificadas en el Código de Hammurabi y la porción de este dedicada al trabajo comprende el principio de la responsabilidad profesional. Todos los artesanos, desde los albañiles a los cirujanos, eran directamente responsables de la bondad de su trabajo. De todas las industrias, la de la lana parece haber sido la más importante. Los artículos de madera y metal de Babilonia, aunque numerosos, no igualaban en volumen ni en calidad a los egipcios. Pero el Asia Occidental estaba a la cabeza de la industria de la lana. La vida económica de Babilonia nunca siguió tan estrechamente las formas estereotipadas que distinguieron a la de Egipto. El comercio en el Valle de los Dos Ríos fue más importante y estaba más desarrollado que el del Valle del Nilo. Si la más importante contribución de Egipto al progreso económico consiste en los principios de la agricultura y en la instauración de una complicada vigilancia estatal de la vida económica, la gran contribución de Mesopotamia fue el desenvolvimiento de la actividad comercial en gran escala, así como la aportación de la técnica y el equipo necesario a dicha actividad. El extenso comercio exterior que tenía lugar con Egipto y las ciudades sirias, llevado a cabo por una clase comercial muy influyente que emergió en los centros urbanos del Asia Occidental, sirvió de estímulo a la producción para el interior. Poseemos datos del comercio en cobre y oro con Arabia y en cedro con Siria desde la época de Gudea de Lagash, alrededor del año 2400 a.C. En la época de Hammurabi, la actividad comercial era muy floreciente. La mayor parte del tráfico se hacía por tierra y en caravanas de asnos que recorrían todo el fértil creciente. El río Tigris servía de ruta comercial con balsas o caravanas que seguían sus orillas, pero el Éufrates no era navegable, salvo en balsas y en sentido descendente. Bien asistido por el gobierno y la ley, y bien protegido por el ejército que vigilaba las rutas comerciales, el comercio de Babilonia gozó de una seguridad extraordinaria. Además de los productos antes mencionados, se exportaban grandes cantidades de tejidos de lana, cosméticos y granos. Entre las principales importaciones de Egipto y de la costa siria figuraban los tejidos de lino, las vasijas, tanto de barro vidriado como de metal, el cedro y la piedra caliza. Las primitivas caravanas estaban formadas por asnos. El caballo llegó a ser de uso general después del año 1800 a.C., pero al principio más con finalidad militar que comercial. El mulo, conocido desde los tiempos más remotos, no se usó por regla general para el transporte antes del periodo asirio. El camello fue conocido por los sumerios hacia el año 2400 a.C., pero como el mulo no llegó a ser elemento importante del transporte hasta la época asiria. La importancia extraordinaria del comercio y el gran progreso de la vida económica de Babilonia en general son ilustrados por las regulaciones y provisiones del Código de Hammurabi. La vida de los negocios descansaba en una base ampliamente contractual. La importancia de los tratos solemnes se pone de manifiesto por la provisión de que una compra consumada sin contrato o sin testigos fuera castigada con la muerte. Las actas de establecimientos y los testamentos, los contratos de participación, las relaciones entre el principal y sus agentes, las formas de contrato territorial y las de los arriendos de casas estaban minuciosamente reguladas por la ley. Testigos y documentos cerrados fueron prescritos para todas
las transacciones económicas. Los pagarés fueron establecidos para el préstamo con intereses y las ideas dominantes respecto del mismo eran de tipo moderno. El interés era legal y las tasas elevadas del mismo, normalmente del 20 al 25%, y estaban reguladas por la ley. Los deudores recibían un tratamiento respetuoso y los acreedores abusivos eran tratados con dureza. Babilonia fue, por tanto, la tierra madre de nuestros modernos usos y documentos comerciales. Sus conquistas fueron perfeccionadas después por los arameos. Europa occidental no sobrepasó estas formas y procedimientos hasta la aparición del comercio y del capitalismo moderno después del año 1500. La desaparición de una economía pura de trueque tuvo lugar en una época muy primitiva. Entonces hizo su aparición una auténtica economía que envolvía tanto la teoría como la práctica del carácter productivo del capital. Aunque no se dispusiese de moneda acuñada hasta el final de la última época de Babilonia, los metales preciosos fueron usados por su peso. El oro, que era 15 veces más caro que la plata, tenía poco uso. Tal cosa está en marcado contraste con lo que sucedía en Egipto, donde el oro fue usado casi exclusivamente. Aún en la época de su esplendor imperial, Asiria nunca pudo igualar al desenvolvimiento industrial y comercial de Babilonia. Siempre siguió siendo primariamente agrícola, a pesar de que un número cada vez mayor de sus habitantes se dedicase a otras actividades económicas después del siglo IX. En la época de Sennacherib se introdujo por primera vez en el Próximo Oriente el algodón de la India. En los últimos años del Imperio Asirio, los perniciosos efectos de innumerables guerras repercutieron en la vida económica. Los documentos contemporáneos prueban que los canales fueron descuidados y los campos abandonados, de lo cual se siguió una decadencia grande de la actividad industrial. El comercio durante este periodo pasó en su mayor parte a manos de los comerciantes arameos, de los cuales nos ocuparemos ahora.